Hola, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Muchas gracias por el espacio, por la apertura. Ahora vamos a tener una webinar en la que nos vamos a enfocar en ciberseguridad empresarial, pues con unas marcas que nosotros tenemos acá en representación en Ecuador como licencias online, que es Trend Micro y Radware. ¿Cómo podemos ser complementarios para nuestros diversos negocios y cómo nosotros podemos apoyarles a ustedes, nuestros socios de negocios, para que puedan captar cada vez más necesidades en el mercado y no solo ir por lo típico que muchas veces van por el anti-malware, anti-spam, sino tener un proyecto más complementario. Nos acompaña David Gallo, quien es nuestro ingeniero especialista de las soluciones que les acabo de comentar. Tenemos bajo nuestra responsabilidad algunas otras más, pero pues ahora nos vamos a enfocar en las que les menciono. Ronald Campaña, quien es nuestro ejecutivo comercial senior. Con él se van a poder apoyar por diversas cosas, también producto y demás, que con el tiempo, conforme nos vayamos relacionando, pues les vamos a ir indicando eh, cuál es cada uno de nuestros roles. Y pues mi nombre es Fernanda Quevedo. En este momento yo estoy a cargo de las marcas aquí en Ecuador a nivel comercial. Y igual conmigo se pueden apoyar para varias soluciones, estrategias, acompañamiento en sesiones y demás. Por favor, al inicio, si tienen alguna duda, algún comentario, pregunta o algo, el chat está activado. Vamos a ver si damos un espacio entre la sesión o destinamos un espacio al final de la sesión. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, pues nos dejan saber. Ahí más bien, David, te doy el espacio. Gracias, Fer. Buenas tardes con todos. Igualmente, gracias por estar presentes acá. Vamos a tratar de ser lo más concisos, pero sí, posiblemente con lo que son los temas que estamos tratando en este caso. Acá siempre hay que hacer un overview general con respecto a lo que está pasando, ¿no? Saber cómo está el contexto. Entonces, en este caso siempre, digamos, se hace una referencia a cuál es la situación actual del mundo y para eso el World Economic Forum saca muchos de estos reportes anualmente, ¿no? Entonces, este año ya salieron los más recientes, digámoslo así, y a través de ellos vamos a poder ver distintos escenarios que son presentes dentro de lo que es del ecosistema del ciberriesgo, de todo lo que esté pasando a nivel general, ¿no? Entonces, aquí, digamos, hay un breve pantallazo de lo más representativo a nivel de cómo están mapeados los riesgos en los próximos 2 a 10 años, ¿no? Riesgos globales. Entonces, si nos fijamos aquí, por ejemplo, hay un punto muy importante con respecto a temas de tecnología. Toda la parte de las fronteras tecnológicas, qué es lo que está pasando actualmente, la parte de la desinformación. Hoy en día las herramientas de IA hacen que todo esto se potencie increíblemente, ¿no? Ciberinseguridad, temas relacionados a IA como tal, y bueno, y otros puntos. Entonces, aquí lo importante es tener en cuenta que todo esto esté interconectado. No es que yo solamente tengo un cyber riesgo asociado a factores de IA y nada más, sino si nos fijamos, este está relacionado con temas de erosión de derechos humanos y otros puntos adicionales, ¿no? Entonces, aquí el punto es que cada uno de estos riesgos van a estar mapeados a lo largo de mucho tiempo y es prioritario que vayamos tomando acciones sobre los mismos, ¿sí? Más acá, vamos más adelante a ir a hacer referencia a cómo es la distribución, por ejemplo, de la gravedad de los riesgos asociados a tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Todo lo que hoy estamos viendo, digamos, entre comillas, nacer y que se está forjando, ¿cómo es esa percepción en los próximos 2 años y en los próximos 10 años a nivel humano, a nivel general, ¿no? Entonces, si nos fijamos, es bastante, digamos, el tema de percepción de riesgo a nivel de la IA. En los próximos 10 años, bastante fuerte en algunos casos de las encuestas realizadas. Y eso es porque vamos viendo una evolución muy creciente, ¿no?
Acá, por ejemplo, vamos a estar haciendo referencia a lo que está pasando hoy en día, ¿no? Temas como tan sencillos como la evolución de los robots a lo largo del tiempo, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos en el 2023 había un movimiento muy escueto por parte de este tipo de aparatos. Hoy en día es mucho más fluido, ¿no? Y en todo el tema de tecnología esto es eh, un tema permanente. Siempre se está evolucionando y asimismo los procesos, cada uno de los entornos está tomando este tipo de elementos como parte de los escenarios actuales, ¿no? Entonces, em, digamos que aquí el mensaje es que esto no va a parar y básicamente va a seguir evolucionando y si no tomamos acciones, vamos a estar sujetos a, digamos, a distintos escenarios, ¿no? Este es el mundo de robots. Imagínense que acá le estilizamos un poco más como están haciendo los chinos, le ponen pieles humanas y con los algoritmos actuales ya se puede comenzar a hacer muchas cosas buenas o malas, dependiendo de lo que se quiera realizar, ¿no? Pero la idea es muy clara. Esto simplemente no va a parar y va a seguir pasando. Entonces, ahí hay un panorama cambiante de amenazas, ¿sí? Hay, por ejemplo, una crecida con respecto al tema de transacciones web y APIs maliciosas con respecto al 2025, que es importantísimo ese crecimiento. Transacciones malas, transacciones de bots, digamos, para temas de 2024 y 2025, igualmente un crecimiento eh, relevante. Y lo más destacado es el tema de web DDoS, ¿no? Los ataques tipo tsunami. No sé si alguno de sus clientes en algún momento habrá tenido alguno de ellos. Es muy común hoy en día porque hay programas que uno adquiere y, digamos, hacen consultas de muchos requests a páginas que si no tienen este tipo de controles básicos, pueden estar sujetas a esos cambios, ¿no? O a esas caídas. Entonces, por eso que vemos que aquí hay un crecimiento muy importante en esa parte. Entonces, los ataques han crecido en frecuencia, tamaño, complejidad. De hecho, acá vamos a ver que hay ejemplos, digamos, medio recientes, ¿no? Porque este es de septiembre, por ejemplo, de una aerolínea en la parte de Alemania eh, que justamente tuvo una parada de su operación porque hubo una falla de ransomware en justamente una de de los sistemas esenciales para gestionar la operación de la aerolínea, ¿sí? Entonces, si no lo protejo, alguno de los entornos, digamos en este caso críticos, puede llegar a suscitarse esa parte, ¿no? Otro punto, temas de petróleo, por ejemplo, aquí está involucrado Petrobras con exfiltración de datos, de información de sus pozos, reportes, información muy delicada que muchas veces toma mucho tiempo recolectarla y además de eso se invierte mucho dinero para, digamos, tener esa retribución, ¿no? Entonces son casos que están muy presentes. Igualmente el tema de IA, por ejemplo, hoy en día el 80% de las organizaciones carecen de confianza en asegurar modelos de gen IA, ¿no? Todo lo que es inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, si ustedes han visto clientes o si ustedes mismos ya tienen sus propios LLMs montados dentro de sus infraestructuras, muchas veces el control de lo que se pueda tener sobre esos LLMs es limitado o nulo, ya que hay veces que uno le carga mucha información que puede ser delicada y como es una base de datos grande que necesita alimentarse de esa información para comenzar a hacer la correlación, los análisis, es imperativo tener algún tipo de control, pero la mayoría no lo está viendo así, ¿no? Y es por eso que hay, por ejemplo, ataques tipo prompt injection, que comienzan a exfiltrar ese tipo de datos que uno fue alimentando de manera, digamos, que la IA pueda responder con esa información, no como para que le exfiltren como tal, ¿no? 97% de los incidentes de brechas de IA carecían de controles adecuados del acceso, ¿sí? Es decir, acá simplemente se carga información en donde no se debe y eso muchas veces no se tiene control, ¿no? 63% de organizaciones que despliegan IA no tienen una evaluación de seguridad como tal, ¿sí? Y acá vamos a ver que la IA generativa en sí habilita para bien o para mal
temas o potencia, digamos, las herramientas de ataque o de protección para lados buenos o lados malos, ¿no? Entonces, acá el punto es poder estar protegido. Y claro, asimismo hay ataques en ese mismo sentido, ¿no? Este, por ejemplo, de McDonald's con la filtración de datos de chatbot. Si McDonald's tiene un chatbot para poder registrar el tema de los CVs de sus usuarios, ¿sí? Es decir, si yo quiero aplicar a un puesto de McDonald's, mando a ese chatbot mi CV. Entonces, ¿cuál es el problema? Atacaron el chatbot y exfiltraron todos los CVs con las datas de todas las personas que aplicaron. Entonces, es una información delicada en cierto punto porque hay mucha información que puede estar ahí relacionado a temas personales, ¿no? Otro tema importante acá, la aerolínea Qantas, igualmente este fue el anterior año, tuvo una exfiltración de 5 millones de datos de personas a través de un grupo cibercriminal, ¿no? Entonces, toda esta información generalmente va alimentando las bases de las dark web y con eso se va justamente teniendo ese control, digamos, a cada instante, ¿no? Entonces, si ven, todo esto va pasando, traté de ponerlo más representativo, pero digamos que esto es a diario muchas veces, ¿no? Entonces, aquí llegamos al punto en donde nos preguntamos, ¿qué consideraciones se deben manejar con la ciberseguridad empresarial? ¿Sí? Y muchas veces en esto está bueno, por ejemplo, hacer como analogía el iceberg, ¿no? El iceberg que por arriba tiene la punta, todo lo que se ve, y por debajo tiene lo que no se ve, ¿sí? Entonces, muchas veces la ciberseguridad empresarial llega a ser ese iceberg, en donde nosotros tenemos una visibilidad limitada de lo que está pasando, ya que no hay, digamos, hay una falta de la conciencia del personal, los que le dan clic a cualquier correo electrónico, que hay muchos, configuraciones incorrectas en las plataformas. Compramos lo mejor de lo mejor, el Ferrari y el Mercedes, pero no lo configuramos bien. Entonces muchas veces eso puede estar haciendo ese ruido, ¿no? Vulnerabilidades en distintas capas. No es que solamente si yo tengo las vulnerabilidades en mis servidores o en mis endpoints y las protejo, ya estoy protegido. Porque también, por ejemplo, están los factores de las cadenas de suministro y otros puntos que no necesariamente yo puedo controlar, pero sí de alguna forma tener monitoreo, visibilidad y comenzar a proteger, ¿no? Afinamiento en acceso de identidades. Sí, como dicen hoy, la identidad es el nuevo perímetro. Si yo no controlo a mis usuarios que están accediendo desde sus teléfonos, desde sus tablets, de pronto no voy a poder tener esa visibilidad de lo que están haciendo. Entonces ya no necesariamente están detrás de un firewall haciendo todo su tema del trabajo, sino que hay otros factores que están involucrados y este es justamente la identidad, ¿no? Temas de APIs que también son súper relevantes para ir compartiendo información. Integraciones con plataformas de terceros, ¿sí? Muchas veces en las empresas se tiene inversiones importantes, pero se tiene silos. Es decir, yo tengo mi silo con mi antivirus de los endpoints, tengo mi silo con la parte de los firewall perimetrales, tengo mi silo con la protección del correo electrónico, pero nunca tengo digamos, una correlación una integración entre estas plataformas, ¿no? Entonces la problemática es, ¿cómo puedo saber qué está pasando si no tengo el contexto de todo junto? Si todo se me va contando por silos, es decir, ahí no voy a saberlo claramente, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante. Muchas veces la ciberseguridad empresarial se queda en esta parte, en donde no llegamos a ver los otros temas que son súper relevantes a nivel general, ¿no? Más acá vamos igualmente a ver que eh, la arquitectura integrada y unificada de igual forma muchas veces contribuye a tener mejor monitoreo, visibilidad controlada, tener, digamos, más acción con respecto a lo que está pasando dentro de la superficie de ataque empresarial, ¿no? Entonces, de aquí hay un puente enorme en donde si yo tengo silos repartidos de herramientas que están aisladas,
no voy a poder tener una visibilidad integral. Y esto básicamente me va a permitir tener, digamos, menos reacción con respecto a lo que está pasando, ¿no? Entonces, aquí el objetivo de tener una plataforma unificada que nos permita tener un control a través de un solo, digamos, sitio, ¿no? Donde no tenga que ir navegando en distintas URLs para encontrar la plataforma, sino que todo esté en un solo lugar. Da mucho valor al cliente, porque el cliente no tiene que estar gestionando varias herramientas, sino que simplemente gestiona lo que necesita en un solo punto, ¿no? Entonces aquí el valor es que hay menos impacto, menos tiempo a ciegas, mejor continuidad, porque obviamente sabemos qué es lo que está pasando al tener todo integrado y no tenerlo separado por silos, ¿sí? Entonces, estos dos puntos forjan lo que es una, digamos, ciberseguridad empresarial. ¿Cómo podemos identificar esto a nivel de nuestros clientes? ¿Qué es lo que está pasando, no? Entonces, ya vamos a hilar un poco más fino a nivel de plataformas, soluciones que tiene cada uno de los vendors que estamos acá comentando y justamente hacemos referencia a los casos de uso aplicados en empresas, ¿no? Entonces, este es un caso particular. Muchas veces, digamos, ¿quién no tiene una aplicación? Sea una aplicación pública, privada, interna, básica, avanzada. Es decir, cualquier empresa, sea grande o pequeña, tiene alguna aplicación que intercambia información por APIs o nos sirve para, digamos, hacer algún tipo de objetivo dentro de la empresa, ¿no? Entonces, este es un flujo en el cual, por ejemplo, el tráfico del cliente se inicia hacia la aplicación. Es decir, el cliente comienza a consumir la aplicación desde su dispositivo móvil, su laptop, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, es importante, en primer lugar, tener un ADC. ¿Qué es un ADC? Un Application Delivery Controller. Poder gestionar oportunamente las cargas de distribución de, digamos, de disponibilidad de esos servicios, ¿no? Y asimismo el tema del WAP, Web Application and API Protection, ¿sí? Hoy la parte de WAF ya no es suficiente. Si no ponemos los otros controles hasta del bot manager, podemos llegar a perder justamente esa visibilidad de tener digamos, una protección integral, ¿no? Entonces, acá Radware tiene este tipo de plataformas con lo que es Application Security, que son servicios cloud, y también lo que es Altion, que son equipos virtuales, físicos, que pueden ser habilitados para manejar lo que es la gestión del tráfico hacia las aplicaciones y lo que es la inspección y análisis de todo ese tráfico hacia las aplicaciones. Más acá vamos a ver que está la visibilidad centralizada, ¿sí? Centralizar XDR, centralizar SIEM, por ejemplo. Entonces aquí Trend Micro con Vision One tiene la forma de ir ingestando distintas fuentes de información para poder correlacionar a través de modelos de detección propios, que eso vendría a ser algo así como la parte del XDR, o también a través de, digamos, armar modelos de detección customizados, ¿no? En donde yo necesite plasmar un caso de uso mío propio de mi empresa, lo puedo armar. Más acá vamos a ver que está el tema de telemetría y evidencia, ¿sí? Si yo no veo, digamos, el tráfico y todo lo que está pasando por las aplicaciones, no voy a tener un control efectivo de justamente esas aplicaciones, ¿no? Entonces aquí hay telemetría y evidencia que muchas veces son entregadas por parte de las plataformas. Entonces, por ejemplo, como acá centralizamos toda esa gestión del XDR y de los logs, podemos comenzar a ingestar esa telemetría y hacer esos análisis. Por el lado de Radware, de igual forma, tenemos consolas centralizadas. En este caso, por ejemplo, el Cyber Controller, ¿sí? Cyber Controller nos permite comenzar a tener logs, dashboards, analítica de todas las aplicaciones que están pasando a nivel de la organización, ¿no? Entonces aquí tenemos, digamos, no está integrado como tal, porque cada uno tiene su fin distinto. Por el lado de Trend Micro podemos ver temas relacionados al XDR, a la parte de la gestión del ciberriesgo, a logs de ingesta. Del lado de Radware podemos ver
temas relacionados a las aplicaciones, hilar mucho más fino en ese sentido, ¿no? Entonces es por eso que no lo puedes unificar como tal y cada uno en este caso tiene sus dashboards, ¿sí? Investigación de incidentes. De igual forma, al tener estos dashboards, ingesta de información y visibilidad constante, asimismo se puede hacer investigación histórica sobre los análisis o la recolección de la información que esté en cada uno de estos lagos de datos, ¿no? Y la respuesta operativa. Bueno, en el caso de Radware, muchas veces esto es de manera automática. A nivel de, digamos, de los motores que vayamos habilitando. En el caso de Trend Micro, de igual forma, es a nivel de manera automática. Sin embargo, por ejemplo, hay temas avanzados que podemos ir gestionando a través de playbooks, que son, digamos, acciones que nosotros podemos plasmar para que se vayan automatizando a través de estos playbooks, ¿no? Entonces, en cada uno de los casos hay acciones automatizadas, sí, pero podemos ir más allá haciendo el diseño de, digamos, tareas que puedan llegar a ser repetitivas o operativas a través de este tipo de integraciones de automatización como los playbooks. Sí, entonces, este es un caso que, por ejemplo, si bien es cierto, está relacionado a la parte de protección de aplicaciones, nos permite cubrir algunos puntos, ¿no? Que en este caso, bueno, acá a nivel de producto sería application, application protection de Radware, Altion ADC. En Vision One estaríamos viendo la parte netamente de CREM o de XDR, obviamente teniendo en cuenta qué tipo de ingesta de datos vamos a manejar, ¿no? O qué tipo de servicios del que vamos a estar controlando. Vamos más acá a ver otro caso en el cual, por ejemplo, tenemos lo que es los puntos de inspección y control que se puede manejar, por ejemplo, con Trend y con Radware, ¿no? Entonces, en la capa de detección y respuesta está, digamos, la correlación de endpoint, email, red, identidades, investigación que podemos hacer con Vision One. En la capa de disponibilidad está Radware, salud, balanceo, fallas, degradación controlada, ¿sí? Hay, por ejemplo, un balanceador, un ADC, un Application Delivery Controller como Altion, nos permite gestionar esta capa, ¿sí? Aquí, como ven, no es que yo le puedo poner a hacer a Trend algo en esta capa o viceversa, porque no hay forma, ¿no? Entonces, es importante ahí ir teniendo en cuenta que hay, digamos, distintas plataformas que pueden cubrir distintas necesidades. Capa de bots y ATO. ATO es todo lo relacionado a, digamos, ataques de identidad como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí están los dos, ya que en cada uno de ellos yo puedo tener distintos escenarios de protección, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Radware, el tema del ATO está relacionado a la parte de aplicaciones, de todo lo que puede ver desde esa transaccionalidad de las aplicaciones. Del lado de Trend Micro está relacionado del lado de las identidades, de los modelos de detección de identidades. Por ejemplo, cuando yo ingesto un Entra ID, un Active Directory on-premise, habilito todos esos modelos de detección y comienzo a ver temas también relacionados a esas cuentas que han sido, digamos, vulneradas de alguna forma, ¿no? Entonces, en cada uno de ellos yo voy a tener un alcance de pronto distinto para poder llegar a tener esa protección. A nivel de API, de igual forma, aquí hay un enfoque, digamos, del lado de la parte de Trend Micro, en el cual podemos hacer un descubrimiento, protección y la gestión del ciberriesgo con respecto a esas APIs. Del lado de Radware, hay igualmente una protección activa, diseño de firmas en caliente, para ataques nuevos o avanzados relacionados a ese tipo de vectores de APIs, ¿no? Entonces, igual, podemos ir teniendo alternativas en cada una de estas capas. Hay veces que no hay una solución que pueda cubrir todo como tal, pero ahí podemos ir teniendo ese control con las distintas plataformas que se manejan, ¿no? Ok, aquí ya vamos a ir un poco más a la parte del
portafolio y casos de uso ya específicos, ¿no? Con productos. Entonces, por ejemplo, en esta parte vemos lo que es la protección del data center y las cargas de trabajo del data center, ¿no? Aquí hay dos productos, Radware Defense Pro, que es, digamos, la plataforma de DDoS Protection de capa 4 que tiene Radware, y Trend Vision One, con Server and Workload Protection y con CREM, el Cyber Risk Exposure Management, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a ver que, ¿por qué es importante, no? Como les decía, el tema de los ataques web DDoS o ataques tsunami DDoS son disruptivos porque generan un volumen bastante alto, generan inundaciones cifradas, parecen ser solicitudes legítimas, pero no lo son. Tienen técnicas de evasión múltiples, sofisticadas, utilizan cabeceras aleatorias, suplantación de IP. Es decir, no es fácil controlar porque es un tema muy dinámico, ¿no? Entonces, esta es una técnica basada en firmas, es una técnica avanzada porque antes las técnicas eran basadas en firmas y tenían la limitación de tasas, ¿no? Entonces, eso hace la mayoría de soluciones en el mercado. Es decir, pone firmas y comienza a ponerlo rate limiting. Pero eso no es un esquema mitigatorio o de protección porque puede fácilmente pasarse ese tipo de parámetros, ¿no? Entonces, hoy en día hay un enfoque que está impulsado por IA para detecciones que sean más precisas en ese sentido, ¿no? Entonces, es indispensable tener controles alineados a la parte de IA como tal. Radware, ahí si le buscan, si le googlean, es el líder de la parte de DDoS por más de 10 o 15 años en el mercado, y es porque dentro de Radware se ha venido generando una patente permanente con respecto a, por ejemplo, temas de tráficos basados en volumen y basados en riesgo, es decir, en la conducta de cómo se ve ese tráfico, ¿no? Entonces, si hay algo anómalo, algo que no está, digamos, en los umbrales normales, se ve como una conducta de riesgo. Y eso puede ser justamente un ataque. Entonces, lo que hace Radware es en caliente diseñar una firma para poder llegar a tener ese tipo de protección. Hay dentro de las patentes que maneja Radware, el tema de la protección, el diseño de firmas es en segundos, ¿no? Es decir, eh, puede llegar a haber un ataque de estos webditos y que sea súper nuevo y Radware puede diseñar la firma en caliente para poder llegar a tener ese tipo de protección inmediatamente, ¿no? Entonces, eso nos permite llegar a tener el alcance de ese tipo de clientes como tal. Entonces, yendo a una arquitectura, digamos, de un cliente en el cual necesite cubrir un escenario, como vimos en el título, Data Center Protection, cargas de trabajo, protection, o sea, todo lo que es la parte de protección de todo lo que es el tráfico entrante al data center, ¿no? Entonces, aquí pueden armarse distintas arquitecturas basados, por ejemplo, en un esquema DDoS, ¿no? En donde si yo me voy por la arquitectura always on, ¿sí? Que es básicamente no pongo un equipo en la premisa, sino que todo es a través del servicio de Radware como tal. En este caso, del lado del data center, voy a necesitar algún tipo de protección, ¿no? Sea un NDR, sea, por ejemplo, Cloud Security, protección a nivel de contenedores, ¿sí? Protección de endpoint, Server Protection, anti-malware, IPS de host, todo lo que normalmente es importante tenerlo, ¿no? O email security, ¿sí? Que si yo tengo aquí un servidor de correo, poner una capa de anti-spam, de anti-malware, para poder controlar todo ese tráfico, ¿no? Entonces, siempre va a haber oportunidades que podamos encontrar en ese sentido, porque ahí, digamos, del lado de Trend, hay un esquema en el cual podemos ver protección de equipos físicos, virtuales, de plataformas como tal, ¿sí? Y del lado de Radware está justamente poder mitigar
ese tráfico entrante, cómo yo controlo todo ese tráfico que está entrando a mi data center, ¿no? Entonces, de aquí a través de estas arquitecturas se puede manejar ese tipo de escenarios, ¿no? La más común que yo he visto en clientes es, digamos, la que normalmente es el equipo on-premise, ¿sí? Las de este esquema híbrido también son bastante utilizadas porque, por ejemplo, los equipos hay veces que llegan a tener cierto tope en la capacidad de los ataques porque son de teraflops en los cuales se comienza a ejecutar esos requests, ¿no? Entonces, muchas veces se hace ese desborde hacia la nube de Radware para ir controlando ese tipo de elementos que puedan desbordar a un equipo como tal, ¿no? Entonces, este suele ser una arquitectura ideal en la cual se puede tener esa protección, digamos, por todo lado, ¿no? Entonces, acá, como les manifestaba en la parte de los data centers como tal, siempre va a ser necesario tener algún tipo de esquema de protección, ¿no? Como tal. Ok, acá veo una pregunta. Sí. Dice la pregunta, ¿qué pasa cuando yo tengo un equipo en la premisa? ¿Protejo capa 7 de DDoS? Ah, buena pregunta. Perfecto. Gracias, José. En este caso, la respuesta sería no, porque, por ejemplo, el tema de, normalmente cuando pones equipos es para proteger capa 4, todo lo que es DDoS, o sea, ataques distribuidos de denegación de servicio, ¿sí? Que vienen justamente a través de, digamos, de la capa 4 como tal, ¿no? Cuando hablamos de capa 7, ya es un nivel de web DDoS, es básicamente otra capa distinta, en el cual este tipo de equipos no tiene tanta injerencia, porque ya ese más es un ataque que está relacionado con la parte del Application Protection, ¿no? Que es el Cloud WAF. Entonces, dentro del Cloud WAF viene integrado ciertos niveles de protección a lo que es tráfico web DDoS. Entonces la respuesta sería, sí o sí deberíamos armar un esquema híbrido en el cual yo tenga mi equipo para proteger lo que es del capa 4 abajo y poder hacer esa redirección para poder tener la protección web DDoS en todo el análisis que genere la nube de Radware cuando, digamos, analice ese tráfico de la aplicación, ¿no? Ok, entonces aquí como vemos es protección de data center para poder ir teniendo alineado tanto lo que es ese tráfico entrante y la infraestructura, equipos físicos, virtuales, que estén justamente teniendo o hosteando aplicaciones, servicios. Como saben, ahí normalmente se tiene todo, ¿no? Entonces, es importante. Ahí como para que tengan una idea en esta parte, Radware protege a un banco en Europa, por ejemplo, de ataques justamente web DDoS. Entonces, la protección de este tipo de ataques de capa 7, el tiempo de remediación es muy rápido, ¿no? Es decir, lo que les comentaba a través de las patentes, Radware ha podido tener esa tecnología de si identifica algo, digamos, anómalo, a través de estos temas de inteligencia artificial, generar una firma en caliente y poder entregar esa protección de manera inmediata, ¿no? Entonces, no hoy en día todo es, digamos, firmas de hace muchos años, sino los ataques van evolucionando mucho, como les ponía al inicio de la presentación, por cómo es la naturaleza de la evolución, ¿no? De la inteligencia artificial y todo lo que se ve hoy en día. Entonces, la lucha contra la IA se hace con IA, ¿sí? Los algoritmos basados en IA crean firmas en tiempo real. Ese es el diferencial de Radware versus cualquier otro vendor que, digamos, esté en este ámbito de DDoS como tal. Igualmente el tema de la gestión del ciclo de vida del ciberriesgo, ¿no? Por el lado de Trend Micro, con el despliegue de los sensores o la ingesta de la información que tengamos en las distintas fuentes que estén integradas, justamente se comienza a tener, por ejemplo, visibilidad de las vulnerabilidades detectadas, las configuraciones que han sido erróneas, de pronto políticas de seguridad implementadas, cumplimiento normativo. Entonces, toda esta información es muy relevante porque dentro de un contexto o un análisis integral,
yo necesito, por un lado, sí tener la protección activa de la capa 4, como veíamos, pero por otro lado, también necesito comenzar a anticiparme a ese tipo de amenazas con motores que, digamos, a través de modelos de detección, me permitan reducir la probabilidad de ese riesgo, ¿no? Tener un impacto, digamos, menor a que el que podría ser si me coge sin las precauciones debidas, ¿no? Todo esto que hace Trend Micro en el marco de trabajo de la gestión del ciberriesgo es basado en NIST, ¿sí? Estos son artículos del NIST 830 y 860. Acá se habla de la cuantificación del riesgo. No es lo mismo tener un API vulnerable, por ejemplo, que una identidad en la dark web o una vulnerabilidad en un endpoint. Entonces, cada uno de esos tiene su puntaje, su nivel de riesgo y todo se relaciona también con MITRE, la matriz de MITRE ATT&CK, que en este caso vamos a ver que acá no necesariamente se ven ataques en sí, pero sí se ve todo el comportamiento, tácticas, técnicas, procedimientos que utilizan los atacantes para llevar a cabo un ataque exitoso, ¿sí? Entonces ya nos da una visibilidad un poco más arriba de este tipo de escenarios, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona el CREM? ¿Qué es lo que hace el CREM? Recuerden, el CREM es Cyber Risk Exposure Management, ¿sí? Entonces, a través de CREM, por ejemplo, se habilita sensores, ¿sí? Entonces, de estos sensores comienzan a tener el descubrimiento, comienzan a identificar posibles problemas, por ejemplo, a nivel de endpoints, vulnerabilidades, por ejemplo, a nivel de identidades, no tener un MFA o tener la cuenta comprometida, por ejemplo, a nivel de cloud assets, tener APIs inseguras o actividades maliciosas en aplicaciones, igualmente uso riesgoso, ¿no? Entonces, cada una de estas problemáticas va entregando justamente información que se correlaciona con los modelos de detección. De hecho, el motor del CREM lo que hace es justamente evaluar compliance, configuraciones, exposición al riesgo, actividades de amenazas, probabilidad y criticidad, ¿sí? Todos esos puntos son puestos en evaluación. Si yo identifico que alguno de estos está alto, se va a ir colocando los puntajes de riesgo en base a esos factores, ¿no? Entonces, acá lo que hace el cliente es no tener una matriz de los mapas de calor. No sé si han visto que normalmente se los maneja en un Excel, pero ¿cuál es el problema de eso? Es que un mapa de calor es un tema súper estático, que tú, digamos, si haces una actualización, tal vez en esa actualización pasaron un montón de cosas que no te diste cuenta. Sin embargo, aquí como hablamos de sensores, hablamos de telemetría que está permanentemente ingestándose y con eso forjando ese puntaje de riesgo, vamos a tener un puntaje asociado a todo esto que les comento, ¿no? Entonces, ese es el plus de tener un CREM, ¿sí? Con la protección, digamos, del data center. DDoS por un lado, CREM por la parte de poder gestionar proactivamente mis activos de la superficie de ataque digital. Ok, más acá vamos a ver otro caso de uso de la protección del tráfico donde nace el ataque, ¿sí? Aplicaciones, APIs. Entonces aquí ya entra en contexto el tema de Radware con toda la parte de Application Protection o Cloud Web API and Protection y la parte de Trend Micro Vision One, ¿sí? Entonces, en este punto, por ejemplo, pueden haber arquitecturas, digamos, del lado de Radware, puede haber una arquitectura netamente en línea, en el cual yo no tenga que colocar un equipo, digamos, para tener esa gestión, sino que todo ese tráfico de mi aplicación, tanto entrante como saliente, pase por la nube de Radware y sea analizada para identificar si hay algo malicioso dentro de ese tráfico, de lo que está pasando por ahí, ¿no? Por el lado de Trend Micro, por ejemplo, a nivel de clientes finales, tener endpoint protection siempre es muy importante por temas de XDR, por temas de anti-malware, por temas de DLP. Bueno, ahí hay algunos puntos que podríamos ir tocando, ¿no? Del lado de infraestructura empresarial,
Acá vemos nube, vemos servidores. Entonces, aquí ya podríamos ir topando algunos puntos, ¿no? Lo que es Cloud Security, por ejemplo, seguridad a nivel de contenedores, NDR, ¿sí? Por más que haya nubes, de hecho tenemos ahí varios clientes de banca que tienen sus instancias en AWS, en Azure, y sobre esas tienen NDR, porque el NDR nos permite visibilizar todo ese tráfico este a oeste que se está generando en ese punto, ¿sí? Y con esa visibilidad podemos llegar a tener justamente más control de lo que está pasando, ¿no? Temas del CREM, como veíamos del CREM en anterior lámina, es súper importante porque a través del despliegue de sensores y la ingesta de información hacia el lago de datos de Vision One, comienza a correlacionar con los modelos de detección. Si hay algún tema que podamos ir tratando oportunamente a nivel de la organización, ¿no? Por este otro lado, dice out of path basado en API, es decir, es una conexión que no está en línea, sino más bien es una conexión que o bien depende de un equipo Altion, del Application Delivery Controller de Radware, o bien se puede poner en otras soluciones que, digamos, un cliente normalmente lo maneje, ¿no? Todas las aplicaciones necesitan balanceo. Entonces, seguramente si hacen doble clic con sus clientes y les preguntan qué tipo de, digamos, de plataforma están utilizando, o es HA Proxy o es Nginx, las que suelen manejarse en un esquema de software libre. Sin embargo, por ejemplo, acá el tema de Altion es una plataforma de propósito específico para ese tipo de escenarios, ¿no? Entonces, podemos cubrir varios elementos sobre lo que vendría a ser la parte de la disponibilidad de las aplicaciones. A nivel de la nube, lo que estaría es netamente la protección del lado de hardware, pero si se fijan aquí no va directo, sino va a través del equipo. Entonces aquí puede ser el equipo o pueden ser reglas que se coloquen de redirección del tráfico en alguno de estos para que analice y una vez que analice, baje, digamos, el tráfico ya analizado de la aplicación, ¿no? Entonces ahí podríamos igualmente ir optando por distintas opciones. Del lado de Radware, como tal en el portafolio de la solución, tenemos distintas plataformas, temas de protección de API. Sí, en esto es súper importante que se lleven el mensaje de que no es un API Gateway, este es un API Protection. ¿Sí? Es decir, si queremos tener protección, bloqueo, gestión, visibilidad, podemos tenerlo a través de este tipo de soluciones. ¿Qué es el problema de un API Gateway? Es que el API Gateway nos da, digamos, la visibilidad de todo lo que está pasando, pero no hace nada más allá. Es decir, no protege, no nos da ese control sobre lo que esté pasando en esta parte, ¿no? Web DDoS, esto ya lo comentamos ampliamente. DDoS Protection, lo que veíamos a nivel de la parte de los equipos físicos, ¿no? Poder tener controles a nivel de capa 4. Toda la parte de Threat Intelligence, bueno, aquí Radware lleva 30 años en el mercado, entonces tiene un montón de experiencias buenas y malas de ataques, ¿no? Entonces tiene un montón de información y, digamos, una base de conocimiento bastante grande. De hecho, cuando hay problemas muchas veces del equipo de Radware, apoya justamente en ese fronteo cuando hay alguno de estos ataques que se puede ir controlando. Client Side Protection, este es súper interesante, es una protección a nivel de el browser, ¿sí? Cuando el cliente abre su, digamos, su conexión con la aplicación y por eso ven aquí que dice Supply Chain Attacks. Estos ataques son los más comunes, ¿no? Eh, los clientes se preguntan, ¿cómo puedo controlar a la cadena de suministro? No le puedes instalar un agente. ¿Cómo puedes hacer que el tráfico que ese usuario vaya a hacer a través de tu aplicación que esté consumiendo por un API sea controlada, ¿no? Entonces aquí el Client Side Protection lo que hace es manejar un esquema, digamos, de persistencia y algunos controles adicionales en el cual el browser se ata justamente con esa conexión y hace que no haya, digamos, ese tipo de ataques de la cadena de suministro que hoy son muy comunes, ¿no? Eh, temas de
Auto Protection, lo que les había comentado de Account Takeover, básicamente poder controlar, y la parte de Bot Manager, ¿no? Esta parte también es súper importante tenerlo mapeado. Acá Radware tiene una tecnología, como les decía, patentada, no solo para el tema de DDoS, sino para la parte de los bots, ¿sí? Hay bots ahorita de cuarta generación que ya piensan más o menos como un humano. Entonces, si ustedes les ponen a hacer desafíos de CAPTCHA o algún tema que no sea tan complicado, lo pueden resolver. Y es por eso que las plataformas ya están buscando protecciones que sean mucho más elaboradas y controladas, porque los bots pueden estarlo haciendo en ese sentido, ¿no? Y también hay que tener en cuenta aquí que no hay bots, o sea, si yo pongo un bot protection y comienzo a bloquear todo a nivel de la empresa, obviamente eso va a ser lo peor que pueda hacer, porque de pronto puedo estar bloqueando bots que sean buenos, ¿sí? Hay bots que utilizan WhatsApp, por ejemplo, para agendar citas. Hay bots que hacen llamadas para, digamos, identificar eh, alguna agenda de cliente, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo esos bots, estoy bloqueando mi negocio. Así que es súper importante ahí tener muy claro cómo está controlado esa parte, ¿no? Del lado de Trend Micro, vamos a ver que, bueno, acá Tren, como ven, ya está cambiando también su parte del nombre como tal. Esto ya lo van a estar haciendo oficial. Es de las últimas láminas que están disponibles y es por eso que, digamos, está ya con toda la información más actualizada, ¿no? Entonces, de aquí hay distintas plataformas que se pueden acoplar a distintos escenarios o casos de uso, ¿no? Hoy, por ejemplo, de los que más están tomando fuerza a nivel de clientes medianos, grandes, es el tema de IA. Yo lo que les comentaba de los LLMs, ¿sí? Hay hoy en día, por ejemplo, bancos que tienen sus LLMs para tener toda su inteligencia de negocio y han metido información histórica de años, ¿no? Entonces, ¿cómo tú controlas que todo eso que tú metiste no esté saliendo indiscriminadamente? Entonces, ahí es cuando entran justamente lo que son los escáneres a nivel de la parte de IA y poder ir controlando todos esos ataques, ¿no? Entonces, acá Trend, como vieron, hasta en el nombre ya ha cambiado. Así que tiene un enfoque súper fuerte en todo lo que es la parte de AI, ¿no? De ir controlando temas de acceso, ir controlando justamente modelos de LLM dentro de las plataformas empresariales. Bueno, Cloud Security, esto es para ver temas de postura a nivel de nubes públicas. Suele ser muy interesante con clientes que han hecho, por ejemplo, sus análisis de postura de su nube y en otro tipo de soluciones hemos visto que esto puede llegar a ser un poco costoso. En la parte de Trend Micro hay un esquema de licenciamiento basado en los assets, ¿sí? Antes se lo hacía por suscripción. Entonces muchas veces eso sobrecostaba de pronto una propuesta. Hoy en día tú haces un assessment para identificar cuántos assets hay a nivel de ese tenant o suscripción y en base a ese número de assets hay, digamos, cadenas, es decir, hay bandas de créditos que se van asociando a esta parte, ¿no? Entonces, he visto proyectos muy convenientes en este ámbito. Temas de data security, todo lo relacionado a datos se va viendo, ya va más, teniendo más control a nivel de las plataformas de Trend. Email security, acá Trend es igual de los que aún mantiene la protección tipo gateway para plataformas tipo Simbra, Carbonium, bueno, cualquier servidor de correo local que se les ocurra proteger. Acá hay un tipo gateway, un MX, que lo podemos gestionar. Y también hay una protección por API que podemos pegarnos a Google, a Office 365 y tener la protección en esos dos mundos, ¿no? De hecho, tenemos clientes que tienen Simbra por temas de facturación y Office 365 por temas de administración, ¿no? Entonces, protegen los dos ámbitos con cada plataforma y lo interesante es que todo está en un solo portal, ¿sí? Endpoint Security, temas relacionados a protección de endpoints. Acá el
plus que tiene Trend es poder proteger equipos legados, ¿sí? Si ahí llegamos a un cliente que tiene algún sistema operativo legado, hay una lista de compatibilidad amplia. No solo les hablo de Windows, ¿no? Ahí entra Red Hat, Linux, que pueden ser justamente manejados con esta plataforma. Identity Security, ¿sí? Acá podemos ingestar información de Entra ID, Active Directory, Okta, Google Identity. Entonces, con esa ingesta, justamente en el lago de datos de Trend Micro, hay modelos de detección relacionados a la parte de identidad. Entonces, con eso se va igualmente forjando puntajes de riesgo en base a toda esa interacción. Network Security, este es del NDR, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, esto en otros fabricantes suele ser un punto de discordia y álgido, realmente, ¿no? Porque, por ejemplo, se tienen todos los vectores de acá, pero no se tiene el NDR. Entonces, cuando se quiere integrar ya el NDR como tal, toca tener otra consola y toca armar casos de uso, y no es nativo como tal, ¿no? Entonces ese suele ser una problemática. Acá, como ven, Trend tiene la mayor parte de sensores disponibles para poder habilitar en un esquema de, digamos, de una estrategia XDR o de la gestión del ciberriesgo, ¿sí? Antes se tenía que vender seguridad para poder tener el riesgo como tal, pero hoy en día, por ejemplo, si tienen clientes o si ustedes son clientes con una marca específica y tienen un contrato a algún tiempo y quisieran probar el tema del riesgo, que es algo que seguramente no tienen el vendedor que lo maneja, podríamos hacer el despliegue en modo sensor y comenzar a hacer la prueba totalmente transparente, ¿no? Sin ser nada intrusivos, sin, digamos, generar alguna afectación por instalar el sensor con el agente del otro vendedor instalado. Entonces, eso es súper importante que lo tenga mapeado porque nos ha permitido abrir ya otras puertas. Ya, digamos que el escenario del EPP, del Endpoint Protection Platform, es un océano rojo y básicamente el speech es ir justamente con la gestión del ciberriesgo o este tipo de casos, ¿no? Y bueno, y por último, vamos a ver la disponibilidad y protección de aplicaciones empresariales, ¿sí? Acá entra lo que es Radware CloudWAF y la parte de Trend Micro Vision One con Server and Workload Protection, ¿sí? Entonces, este es un típico escenario de un cliente que tiene dos data centers, dos o más data centers. Bueno, en este caso dos. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hace un balanceador de carga como Altion? Es poder gestionar esa distribución de la carga y tener la inteligencia para poder identificar si hay alguna caída o alguna indisponibilidad en uno de los data centers y redirigir el tráfico inmediatamente hacia el sitio disponible, ¿no? Entonces, de esto, por ejemplo, no lo hace un backup, esto no lo hace una réplica, ¿sí? Esto es digamos, es una plataforma activa para poder enviar inmediatamente ese tráfico, ¿no? Es lo que muchas veces necesitamos colocar como capa para poder habilitar ese esquema de balanceo global, ¿no? De hecho, acá esto se le conoce como GSLB, Global Server Load Balancing. Funciona a través de ADNS, ¿no? DNS autoritativo. ¿Qué significa esto? Yo tengo un nombre, www.licenciasonline.com. Entonces, ese nombre es mi DNS autoritativo. Todos los data centers están detrás de ese DNS autoritativo. Entonces, si alguno de ellos falla, los equipos tienen la inteligencia de redireccionar el tráfico para que el usuario que esté consumiendo el servicio no tenga esa experiencia de caída y no diga, se perdió la aplicación, sino que simplemente siga transaccionando, ¿no? Y también del lado de Trend Micro, vamos a ver que siempre es necesario un tema de agentes, ¿sí? XDR, temas de CREM o temas del mismo EPP, como para poder tener esa gestión. A nivel de los servidores también es súper importante por los IPs de host, por la parte del FIM, del Integrity Monitoring, por ejemplo. Entonces, cada uno de ellos va a depender, digamos, de ese escenario, ¿no? Y hilando más fino, por ejemplo, cuando vamos al detalle de qué pasa a nivel de los agentes, qué hace la protección de los agentes, ya vamos a ver que hay un detalle mucho más específico
cuándo llega el archivo, si es un USB y cómo es el proceso que la gente ejecuta para poder tener ese control, ¿no? A nivel de la parte de Altion, hay distintos features que se pueden habilitar y que nos entregan distintos escenarios, ¿no? Entonces, esto no es solamente un balanceo de carga, sino que puede ser potencialmente una plataforma de seguridad de aplicaciones, de control de aplicaciones, ¿no? Altion acá a lo que se integra con el API Protection, el WAF, digamos, permite tener un sistema integrado en el cual tienes todo controlado, ¿no? Y bueno, y finalmente ahí como para tener una, digamos, referencia de cómo podríamos ir aplicando en cada uno de los esquemas de una red empresarial, las plataformas, podemos ver que, por ejemplo, a nivel de IPS, Trend Micro tiene sus soluciones como los tipping point, como los DNDR. A nivel de seguridades de acceso, Radware igualmente puede tener todo ese tema del control en todos los que son los servicios web, ¿sí? Balanceado de servicios, de aplicaciones, de igual forma con Radware, seguridad de infraestructura y la nube, de igual forma con Radware y con Trend Micro, como vimos, ¿sí? Entonces, ahí va a depender de cada escenario que ustedes quieran ir abordando, pero digamos que hay plataformas que se pueden manejar para cada uno de ellos, ¿no? Entonces, de ahí como para que lo tengan presente, esto lo podemos ir gestionando conforme a lo que ustedes identifiquen. Creo que llegamos al tiempo que estábamos destinados. No sé si dentro del chat hay alguna consulta o si no, damos unos minutitos, si no hay preguntas, como para ir cerrando. Ahí me ayudan viendo, chicos. Creo que no hay nada por el momento, ¿no es cierto? Ah, acá veo una. Eh, gracias. Aquí, esta es de John. Dice, si yo tengo una aplicación que esté en la premisa, no está pública y necesito protección, ¿me aplica el WAF? Ah, perfecto. Es de excelente pregunta, John. Ahí permíteme, me voy a esta lámina, nada más como para tener clara la idea. Esto. Mira, sigue con esta arquitectura, ¿sí? Es decir, perfectamente si tu cliente tiene un intranet o lo que sea, es totalmente protegible, ¿no? No es que si está pública es protegible, no. Acá lo podemos hacer a través de esta arquitectura, así que ahí perfectamente se lo podría gestionar. Se podría poner un equipo en la premisa o utilizar algún equipo que el cliente lo maneje como tal, ¿no? Eso sería. No sé si hay alguna consulta adicional, si estamos claros. Eh, ahí, chicos, si quisieran decir algo antes de cerrar. Perfecto. Bueno, entonces, más bien vamos cerrando el espacio. Agradecemos a todos por su asistencia. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad y bueno, les vamos a hacer llegar todo el material de lo revisado, como para que lo vayan revisando en frío. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias.